Como lo anunciamos con nosotros en esta mesa de trabajo, el doctor Daniel Rodríguez es director del Seguro de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Primero que nada, coméntenos esto que ya se conoció oficialmente a través de un comunicado institucional, de que estos médicos que fueron desvinculados era porque básicamente se les había acabado su contrato, que entiendo fue por un periodo determinado. Buenos días. Efectivamente, no son despidos como se ha nombrado, no son terminaciones de contrato, son contratos que el Consejo Directivo aprobó para dar soporte a la pandemia. Y una vez que hemos estado ya saliendo de este problema, pues esos contratos tenían una temporalidad y una vez cumplidos, pues la gente terminó su contrato y listo. Pero no son desvinculaciones y no hay ningún plan de desvinculación como se ha mencionado. O sea, siempre fue, y los médicos lo sabían, que había una temporalidad. Correcto. Un año, 2 años. ¿Por qué tiempo se estableció esa temporalidad? Esos son contratos de servicios ocasionales que tienen un año. Todos los médicos sabían, está puesto en el contrato las cláusulas. Se volvieron a renovar por un año más, pero una vez terminados esos contratos, la gente simplemente sale, deja de tener el contrato. Pero era personal adicional que tenía el IES dentro de su headcount. Es decir, se crearon estos puestos para cubrir una necesidad de pandemia, la emergencia, y una vez que hemos salido de esto, pues volvemos a la normalidad, ¿no? Eso es lo único que pasó. O sea, no hay un déficit actual de médicos especialistas que justifique volver a contratarlos o en su defecto pedir a la planta central o a la dirección ejecutiva, porque además son partidas presupuestarias que tienen que estar previstas en el POA, etcétera, etcétera, y si no está eso, pues no se puede simplemente. ¿No lo tienen previsto ustedes para este año entonces? Bueno, hablar de brechas es siempre algo medio complicado porque es un análisis a detalle, unidad por unidad, y seguramente vamos a tener algún déficit que debe ser cubierto, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos ahora a emprender un análisis incluso de todas las personas que terminaron su contrato, especialmente los médicos especialistas y el resto del personal sanitario que necesitemos, y si es que es necesario en alguna unidad volverlos a contratar o mantener sus servicios, pues lo tendremos que hacer. ¿Sí? La operatividad está ante todo, ¿no? Doctora, ¿solamente médicos del IES Quito Sur? No, estamos hablando en términos generales de todo hablando de todo el sistema de salud del IES. A nivel nacional. A nivel nacional. 1.500 médicos. Más o menos unos 1.000 médicos, no médicos, sino hablemos de personal sanitario, ¿no? Porque son médicos, enfermeras, tecnólogos. ¿Cuántos eran médicos o profesionales especializados? ¿Un 60%, un 70% más o menos? Todos eran personal especializado. Solo había más bien unas cuantas personas que se contrataron y que eran administrativos, ¿no? Especialmente en el Quito Sur, hasta un arquitecto se había contratado por temas de pandemias, supongo que por algún tema de readecuaciones nada más, pero en realidad en el Quito Sur eran como 153 personal sanitario que estuvo en este problema, ¿no? Y obviamente todos los que pertenecen a grupos prioritarios, ¿no? Estamos hablando de personas con algún tipo de personas viviendo con discapacidad, estamos hablando de... Les protegen, ¿no? Ellos están protegidos y ellos no se han terminado sus contratos, obviamente. Entiendo que también hay, además de esto, otros médicos o profesionales que han sido o que están siendo regularizados para tener ya lo que se denomina una partida definitiva, es decir, ya funcionarios que se incorporen a la planta central, digamos. Sí, claro, todo lo que fue el tema de la ley humanitaria, ¿no? Estamos hablando de más de 6.000 nombramientos que se han otorgado. Así es. Y era de personal médico, personal salud que ya trabajaba con nosotros, ¿sí? Y personal que entró también por la emergencia que por cumplimiento de la ley humanitaria se han incorporado. Eso sí hemos cumplido. El IES no tiene por qué no cumplir la ley ni la normativa. ¿Sí? De estos 6.000, ¿qué porcentaje son médicos especialistas y cuántos son administrativos? No, administrativos no. Recuerde usted que solo médicos. Claro, la ley hablaba de solamente personal de atención directa, ¿no? Pero incluyen enfermeras. Tecnólogos y todo lo demás.
Doctor, en base a este nuevo diagnóstico, entonces, ¿no se podría prever una necesidad inmediata de contratar nuevos médicos o profesionales de la salud para cubrir ninguna brecha? ¿No existe de momento una brecha así como...? No, de hecho sí, siempre tenemos áreas de brecha, ¿no? Por ejemplo, imagenología es un área en la que estamos con una brecha siempre, personal, médicos, enfermeras para cubrir las áreas de neonatología. Pero no hay ningún concurso abierto. No hay ningún concurso abierto, pero el IES en todo su sistema de salud permanentemente está captando los médicos, las enfermeras y el personal sanitario para incorporarlo. Porque le preguntaba esto porque claro, se habla mucho de estas famosas derivaciones, ¿no? De operaciones o procedimientos que el IES no lo puede hacer porque no tiene capacidad de atención inmediata de la demanda de sus afiliados y de acuerdo a cada caso y cada especialidad se deriva a través de las clínicas privadas, a través de convenios que están vigentes. Le decía esto porque claro, hay todavía un problema allí, entre esos proveedores externos está Solca. Entonces le preguntaba esto porque efectivamente mientras menos capacidad de derivaciones, digamos, el IES podría ser más autónomo en este sentido y evitar este tipo de complicaciones. ¿Todavía las derivaciones son importantes? ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, aquí la capacidad operativa no solamente depende de que tengamos un médico, ¿no es cierto? Depende de que tengamos todos los factores de producción en salud que necesitamos. Con el tema de la pandemia, el IES sufrió una disminución de su capacidad y produjo prácticamente la mitad de lo que normalmente producía, ¿no? Y eso significa que el costo también incrementó. Seguíamos con la misma cantidad de gente produciendo la mitad. Entonces eso fue un impacto terrible en el tema financiero para el IES. Hay una mejora desde 2020 al 2021 ya por todo lo que se ha comenzado a trabajar. Por ejemplo, hemos aumentado un 35% las cirugías. Es decir, estamos volviendo a recuperar la capacidad operativa. En la medida que el IES recupere esta capacidad operativa, que es lo que estamos haciendo ahora, pues comenzarán a disminuir también las derivaciones. Recordemos que el IES es un seguro público, pero es un seguro y tiene que dar cobertura. Si no la podemos dar nosotros con nuestra capacidad interna, tenemos que darla con la capacidad de nuestros prestadores a quienes tenemos que contratar, pero la obligación del IES es dar las prestaciones. ¿Y estas obligaciones vencidas con estos proveedores eternos, caso Solca, es el de mayor volumen financieramente hablando? Sí, yo diría que uno de los de mayor volumen es Solca. Estamos hablando entre todos los núcleos de Solca como casi 100 millones, un poco más, ¿no? Pero son deudas que vienen arrastradas desde el 2011, me parece, y ya se llegó a un acuerdo. El presidente Francisco Cepeda llegó ya a un acuerdo con los núcleos de Solca este pasado 7 de abril, ¿no? Y se acordó cómo vamos a hacer un proceso de pago. Es un convenio. Es un convenio en el cual el IES se compromete dentro de un plazo a hacer estos pagos. Vamos a utilizar ahí un dinero que nos va a entrar por parte del gobierno, que se nos ha prometido entregar hasta mayo, que corresponde a la devolución del IVA del IES, ¿no? Son como 140 millones de dólares más o menos. ¿Y con los demás prestadores privados también se va a hacer una figura similar? Seguro que sí, tenemos que hacerlo. Es decir, son compromisos que el IES ha adquirido y no podemos dejarlos de lado. Recordemos además que estas deudas les está impactando a nuestros prestadores externos, que son de una u otra manera nuestros socios estratégicos también. Es decir, sin ellos tampoco es que vamos a poder o hubiéramos podido solventar las necesidades que decíamos ahora en la pandemia, ¿no? Doctor, decía esto porque claro, también se ha escuchado mucho de que en las auditorías se determina que no todas estas derivaciones fueron justificadas técnicamente y que allí también habría cosas muy irregulares, por decirlo menos, que es por donde está el cuello de botella para cumplir estas obligaciones. ¿Qué porcentaje de estas irregularidades forman parte de estas obligaciones? Y yo creo que sí ha habido un poco de descontrol en el tema del manejo de los prestadores externos. Ahora, como es un seguro, tú tienes un reclamo, que es lo que hacen los prestadores, y ese reclamo es sujeto a una auditoría de pertinencia. Una vez corrida esa auditoría, tú vas a tener objeciones. Médica, auditoría de pertinencia, sí, claro. ¿Es pertinente lo que me estás cobrando? Si es pertinente, paso. Si no, o encontré algo que no corresponde, eso es una objeción. Por ejemplo, en Solca, entre Quito y Guayaquil, más o menos el promedio de objeciones es de un 13%. ¿No?
del total que ellos nos hacen el reclamo. Pero ningún paciente del IES debe quedarse sin ser atendido, porque hay muchas casas de salud que dicen, no le puedo atender porque el IES me debe. No. Y se quedan pacientes del IES sin atención médica, una especialidad, una emergencia. Yo creo que esto con Solca es importante y demuestra la intención, ¿no?, y la política del presidente Francisco Cepeda. Estamos arreglando las cosas, estamos trabajando con esto. Solca se ha comprometido a no dejar de atender a nuestros pacientes con cáncer, y eso es sumamente importante. Y creo que lo mismo va a pasar con el resto de prestadores. Es decir, los pacientes son lo importante, son lo primordial, y eso es lo que tenemos que precautelar. Doctor Daniel Rodríguez, estoy con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias también. El doctor Daniel Rodríguez, director de salud de individual y familiar del IES. 7:51, vamos a la pausa.